¿Está usted agradecido con el Señor? Amén. Para la siguiente pregunta no diga amén, pero conteste. ¿Está usted emproblemado esta mañana? Siempre tenemos más de alguna cosita. Ya el título completo puede ser que alguien se haya venido así, emproblemado, ¿verdad? Y dijo, como decimos en buen chapín, son cuentos, me voy a la iglesia. Que tal vez amaneció pensando en intentar solucionar eso que le ha robado el sueño estos últimos días, pero aquí estamos, ¿verdad? Y es un buen lugar para recibir un consejo de la palabra del Señor, la parte de cuando cantamos al Señor. Hay un dicho ahí popular, no es de los libros poéticos, oye, no lo voy a buscar ahí en su Biblia, pero dice: el que canta, ¿ha oído cómo termina ese proverbio popular? Su mal espanta, dice. Y la gente canta ahí cosas a lo que sea, ¿verdad? Pero nosotros le cantamos al Rey de Gloria. Y con la presencia de su Espíritu en esta reunión, nuestra alma se regocija, se renueva, recibimos nuevas fuerzas, nuestra mente se despeja, entendemos mejor las cosas. Así que gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por la invitación que nos han hecho a compartir la palabra del Señor. Yo le invito a que estemos de pie esta mañana, vamos a leer y que abramos nuestra Biblia en el libro de Job. Vamos a leer Job capítulo 38. Vamos a tomar ahí la lectura del libro de Job. Yo voy a estar leyendo en una Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea. En esa voy a estar leyendo esta mañana en el libro de Job y todos los demás versículos, algunas excepciones probablemente de tomar una lectura desde otras versiones, pero generalmente vamos a tener la Reina Valera Contemporánea. Capítulo 38 de Job, vamos a leer del verso 4 en adelante. Verso 4 en adelante. Porque esa es la parte que nos interesa. Recuerda el libro de Job, al inicio, Job tiene todas esas cosas feas que le ocurrieron, y lo que no supo Job fue que era una especie de desafío que había entre Satanás y el Señor, y en medio estaba Job. Dios no hace apuestas. Si vamos a esos principios, él sabía cómo Job iba a responder y sabía que Job era un siervo fiel y que aguantaba. A veces nosotros pensamos que ya no aguantamos, ¿verdad? Pero el Señor dice, sí aguanta otro su poquito. Y le sigue subiendo a la intensidad, porque Él sabe hasta dónde damos, ¿no? Pero entonces Job, esos 37 capítulos anteriores, él está debatiendo con sus amigos, tratan de convencerlo de que confiese algún pecado o algo, y al final el Señor interviene en este pasaje y en el verso 4 le dice, fíjese la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra o fundé la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Se imagina esa pregunta? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estábamos nosotros hace 200 años? No nos vayamos hasta cuando se fundó la tierra, hace 200 años, ¿dónde estábamos? No estábamos, ¿verdad? Bueno, estábamos por ahí, algunos han tratado de rastrear los genes y que no sé qué, y que cuántas generaciones atrás, algún vestigio de lo que fueron, pero al final no, la respuesta es no. Pero el Señor no se lo lleva 200 años atrás a Job, sino de entradita le pregunta, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Si en verdad sabes mucho, ya que sos bien pilas, Job, ya que andás ahí siempre, bueno, ¿dónde estabas? Ahí ya lo tenía el Señor del cuello. Y luego le dice, verso 5, dime también si lo sabes, ¿quién tomó sus medidas o quién la midió palmo a palmo? 6, ¿sobre qué están sentadas sus basas? ¿Quién puso su piedra
angular, y el verso 7 es ahí está donde vamos a arrancar el mensaje de esta mañana. ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban? Hoy vamos a hablar del ciclo de la adoración. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Oremos. Padre celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada una de las familias que estamos en este lugar. Te alabamos, Señor, y te pedimos que este tiempo sea un tiempo de paz y que con tu Espíritu, Señor, tú nos orientes, nos guíes y que tu palabra pueda fluir y que llegue a nuestros corazones y que cubra, Señor, las distintas necesidades que tenemos, porque nos surge tu palabra, nos surge tu presencia, nos surge ser llenos de ti, ser tocados por tu gracia, Señor, para que nuestras vidas sean restauradas a plenitud y vayamos creciendo cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Les decía, vamos a platicar del ciclo de la adoración. Ya cuando oímos la palabra ciclo, escuchamos y tenemos la imagen de algo que completa un proceso, que vamos a decir vuelve a una etapa inicial, es decir, hay una etapa inicial, hay varias etapas, y luego vuelve a una cierta etapa inicial, y todo eso tiene que ver con el tema de la adoración. ¿Por qué arrancamos en Job? Porque Job, en este pasaje, que obviamente es un pasaje poético, filosófico, con el que el Señor está interviniendo con Job, tratando también de llegar a su mente y a su corazón. El resto, este final de Job es muy emotivo también. Y el Señor le habla de algo de creación. Es un poema en el que está metido esta parte. Pero el Señor lleva a Job hasta antes de la fundación del mundo. Y algo interesante de esta fundación del mundo es que habían ya, de acuerdo a este pasaje de Job, seres celestiales que se regocijaban y que alababan al Señor en las estrellas, en otras creaciones. Génesis 1:1 habla, por ejemplo, de la creación del cielo y de la tierra, nada más. Y luego da algunos detalles de la creación de la tierra, pero no da detalles de la creación del cielo. No da detalles de la creación angelical. No da detalles de cuándo fueron creados los querubines, cuándo fue creado Miguel, el arcángel, el guerrero, el peleador. Cuándo fue creado, no sé, esos 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono, y así. Los científicos hoy hablan digamos, ahí están tratando de ser mesurados en el lenguaje que usan, pero algunos hablan de una infinita cantidad de universos. ¿Se imagina? De los universos paralelos. Y entonces las posibilidades son infinitas, entonces dicen una infinita cantidad de universos. Ok. Nosotros desde nuestro principio bíblico tendríamos que decir, si aceptamos esa premisa científica de la infinita cantidad de universos, tendríamos que decir que Dios es el creador de esa infinita cantidad de universos y que Él reina con total poder en esa infinita cantidad de universos, sin ninguna excepción. Algunos dicen sí hay extraterrestres, no hay extraterrestres, y cuando yo miro cómo se comportan algunos en el tráfico digo, sí hay extraterrestres, ¿verdad? Quieren pasar encima de todos los demás, ¿verdad? Gente así un poco marciana, ¿verdad? ¿Conoce alguno usted? No voltee a ver al que está a su lado. Ya le sonreímos hace un rato, ahorita no lo vamos a echar a perder. Pero, ok, aceptemos que sí hay extraterrestres, así como salen las películas. Muy bien, Dios es el creador de esos seres y de esas criaturas. No hay en el universo otra fuente de creación que no sea nuestro Dios. Y si esas criaturas están o no opuestas al Señor, pues es cuestión de su libre albedrío, es cuestión de sus decisiones, así como aquellos ángeles que consta en la Escritura que no guardaron su dignidad y que se sometieron a procesos pecaminosos y que por eso Dios los encerró en prisiones oscuras, que dice Pedro, dice Judas, aparecen en diferentes pasajes de la Escritura, es decir, seres espirituales o seres, vamos a decir en general, que fueron creados antes de la creación de la tierra. Pero algo interesante es que siempre que Dios está creando, por lo que vemos en las Escrituras, hay alabanza, hay adoración. Cuando Dios creó la tierra, hay adoración. Cuando Dios creó nuestro universo, hay adoración.
Al terminar la creación que narra Génesis 1, del verso 31, el último verso del capítulo 1 de Génesis y los primeros versículos del capítulo 2, lo que encontramos es una cierta manifestación de adoración. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, reposó, santificó ese día. Eso lo podemos interpretar como uno de los procesos de adoración, que es lo que estamos haciendo nosotros este día, ¿no? Normalmente, en el sistema laboral, en la organización de nuestra sociedad, el domingo es el día en que se descansa. En nuestras sociedades ya más secularizadas, ya no dominadas por la religión, digamos, pues no es obligatorio asistir a una iglesia, como se hacía, digamos, en el tiempo de la colonia o de la conquista o en otros países, que hay un día donde es el día de la religión. En algunos países, por ejemplo, la hora de la oración se para todo. Los que han estado en algunos de esos países, empiezan a sonar las bocinas en las ciudades y se detiene todo, extienden su alfombrita y empiezan a orar. Yo he visto gente orando en los aeropuertos cuando llega el momento de la oración y el trajín de los aeropuertos, y ahí está la gente en un rinconcito con su rostro dirigido hacia donde están sus centros de adoración y adorando en ese momento. Entonces, el reposo, el descanso es un momento también para dedicarlo al Señor en adoración. Ahora, ese momento de adoración desde la creación fue interrumpido en Génesis 3 por el pecado. Y aquí hay que sentar ya un principio del mensaje de esta mañana. Lo único que puede detener nuestra adoración es el pecado. No es ni siquiera el diablo, ni los demonios. No pueden. No tienen la autoridad, ni tienen la autoridad, dejémoslo en la autoridad. No tienen la autoridad para detener nuestra adoración. No lo tienen. Que nosotros dejemos de adorar, esa es otra cosa. Pero el diablo no puede detener nuestra adoración. No puede. Ni los demonios, ni nada de eso. El pecado sí lo puede hacer. El pecado sí puede detener nuestra adoración. O nuestro agobio, nuestra desesperación, nuestra tristeza, nuestra amargura o aflicción, eso también puede detener nuestra adoración. Pero note que entonces la decisión de adorar o no queda en nosotros. No queda, si le preguntamos a Satanás si él está de acuerdo en que adoremos a Dios, ¿qué cree usted que nos va a decir? Como decía un hermano medio con el diablo no se juega, pero digamos ese hermano le decía Tatanash, a Satanás. Si le dice, mira vos Tatanash, ¿estás de acuerdo en que yo vaya al culto hoy? ¿Qué pensás? ¿Qué crees que le va a decir? ¿Estás de acuerdo que yo le dé gracias al Señor y adore? ¿Qué pensás? Va a decir, no, obviamente no, ¿verdad? Entonces la decisión va a estar en nosotros. La desobediencia marcó y detuvo la adoración. Ya no hubo adoración, sino lo que hubo fue enojo, hubo juicio, hubo castigo, hubo muerte. Y la muerte es lo opuesto a la adoración. Por eso el silencio, lo inerte, lo inmóvil es lo opuesto a la adoración, porque la adoración es vida. La adoración es vida. Por eso el salmista dice, los muertos no alaban, no adoran al Señor. ¿Quién se recordará de ti en el polvo? Los moradores del polvo no pueden adorar al Señor. Sí, hermano, yo soy morador del polvo porque ahí frente a mi casa no han asfaltado y viera qué polvas son. No se refiere a esos moradores del polvo, ¿verdad? Se refiere a los muertos. Es una forma metafórica de referirse a la muerte. ¿Qué somos nosotros, hermano, en realidad? Somos un poco de polvo y un poco del soplo del Señor. Pero cuando nos apartamos de la presencia del Señor, es como que retiraran el soplo del Señor. ¿Qué queda? Polvo y la inercia de la vida. Por eso la gente dice, mire, yo me aparté de Dios y siento como que me va mejor. Y yo le diría, pues sí, es la inercia de la vida. Pero va a haber un momento donde esa inercia se detiene. Es como cuando nosotros vamos en una carretera y se nos apaga el carro por alguna razón y se sigue moviendo el vehículo. No se apaga y se para inmediatamente. No, se sigue moviendo, ¿verdad?
por la inercia de la vida. Y así andan muchos, vamos a decir, y yo quiero decir esta mañana, hijos de Dios, apartados del Señor, casi en calidad de zombies ahí, moviéndose por la inercia de la vida, medio muertos, y no pueden alabar a Dios, no adoran a Dios. Una manifestación de la vida en el Señor es la vida. Por eso el Salmo dice: todo lo que respire, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, si yo no respiro, no puedo alabar al Señor. Y si alabo al Señor, sería como que no respirara. Y entonces ese es el tema de la oración. La muerte es todo lo contrario a la adoración. Desde esos eventos, el diluvio incluido, con todo lo que desató el pecado del hombre, la creación entera quedó sometida a la maldad de la humanidad. Por eso Romanos 8 dice que la creación gime para ser liberada. La adoración, la creación se había unido a la adoración al Señor, pero ahora la creación no está adorando al Señor, sino la creación gime para ser liberada de la corrupción que fue sometida, dice Romanos, no por voluntad propia, sino por el pecado del hombre, por la maldad del hombre. ¿Cuánta maldad tiene que atestiguar la tierra, hermano? ¿Cuánta sangre tiene que beber la tierra de la violencia? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta maldad ha atestiguado la tierra y está sometida a la maldad, a los juicios de tinieblas, de oscuridad, por la maldad del ser humano? Por eso está esperando la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, en las narraciones de la Escritura, más cuando avanzamos en la Escritura en Génesis 4, ya hay nuevos intentos de adoración al Señor. Y encontramos a Caín y Abel, pero vemos que rápidamente eso se echa a perder. Y enseguida en el siguiente capítulo ya nace Set y los hombres empiezan a invocar a Dios. Pero en el capítulo 6 ya la perversidad del hombre llegó al colmo de la paciencia del Señor. Sí, esa es una imagen nada más, porque la misericordia de Dios es infinita también. Pero Dios dice: no, ya basta, vamos a destruir a estos pecadores. Y entonces el Señor prepara el diluvio, porque la adoración se había interrumpido otra vez por el pecado que había avanzado tanto. Y luego eso se restaura nuevamente con Abraham. Cuando uno puede seguir a Abraham, yo le animo a que usted haga el ejercicio del capítulo 12 en adelante, seguir la huella de Abraham y contar los altares que Abraham iba haciendo en su recorrido por Canaán. Levantaba un altar y se ponía a adorar al Señor. Un altar en las montañas entre Betel y Jai, otro altar, y así, diferentes altares. Y el Señor le pide que en una narración rara, digamos, pero le pide que sacrifique incluso a su hijo como un acto de obediencia, y al final se descubre que es una prueba de parte del Señor, y Abraham está dispuesto a ofrecerlo. Y así en cada patriarca hay ciclos de adoración que inician y luego se interrumpen. Los patriarcas venían adorando al Señor. A Jacob no lo vemos tan adorador y terminan en Egipto esclavizados. Y entonces el Señor levanta a Moisés y le dice: ve a Faraón y dile que deje de ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que vayan al desierto a rendir culto, para que vayan al desierto a rendir adoración. Y aquí hay otro principio. Hemos dicho antes que la muerte no puede adorar al Señor. La esclavitud, en esclavitud no se puede adorar al Señor. Los que no tienen la vida en Cristo no pueden adorar al Señor. Los no nacidos de nuevo no pueden adorar al Señor. Pero los esclavos de los deseos de la carne tampoco pueden adorar al Señor. Esa esclavitud en Egipto la vamos a tomar esta mañana como la imagen de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado sobre nuestra vida. Si el pecado nos domina, si nuestra carne nos domina, cualquiera de las manifestaciones de la carne nos domina, en esa esclavitud no podemos adorar al Señor. Hace falta que el Señor nos rompa esas cadenas de nuestra vida y seamos realmente libres. Entonces vamos a poder adorar. No se puede adorar en esclavitud. No se puede. La muerte, ya dijimos, definitivamente no puede adorar al Señor. Pero en esclavitud se tiene todo el potencial para adorar al Señor, pero no se puede realizar porque se es esclavo de algo. Entonces el Señor manda a Moisés en eventos extraordinarios, sale el pueblo a adorar, pero hay un problema con el pueblo. Llevan las abominaciones de Egipto dentro y empieza esa lucha en ellos.
la nueva vida que Dios les quiere dar con el pasado que ellos están arrastrando de Egipto. Todas esas cosas que están todavía en su corazón en Egipto. Hemos oído la frase esa que en estos contextos hay que mencionarla, ¿verdad? Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y lo arrastraron durante el desierto. Y eso lo vemos que el Señor se los reclama a través del profeta Ezequiel. Que ellos aunque estaban ya con el Señor, seguían manifestando esas mismas prácticas que habían tenido en Egipto. Entonces, en el desierto el Señor levanta el tabernáculo de Moisés, y una de las principales acciones del tabernáculo de Moisés era pues concentrar ahí el culto al Señor. Nuevamente encontrarse con el Señor, presentar las ofrendas y el ceremonial delante del Señor. Y luego se construye el tabernáculo de David, y luego finalmente construyen el templo de Salomón. La oración de la dedicatoria de Salomón en el templo es muy, muy emotiva. Y la respuesta del Señor nos debe de poner a pensar. El Señor condiciona todas sus bendiciones. Luego de que Salomón ha dedicado el templo, está dedicando el templo: Señor, te pido que las oraciones que se hagan en esta casa y que no sé qué. Y el templo, pues impresionante el que habían construido. Todo lo que David había ahorrado, y el diseño y todas las cosas, todo el ceremonial, las vestiduras de los sacerdotes, era una cosa impresionante. Y el Señor dice: bueno, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo busca mi rostro, se convierten de sus malos caminos, entonces voy a oír yo. Y entonces voy a sanar su tierra. No era así automática la bendición. No era solo presentar el culto y ya tenían a Dios entre la bolsa. No, implicaba más cosas. Y eso que implicaba más cosas se ve muy claramente a través de los profetas. Porque el Señor rechazó todo el ceremonial. El primer capítulo de Isaías y varios profetas, Oseas, Miqueas, Amós, Malaquías, Jeremías, Ezequiel, aún en los Salmos, el Señor manifiesta cierto rechazo, cierta repulsión al ritual que se presentaba en el templo, porque la gente en su corazón vivía otras cosas. No eran solo ritos, no era solo presentar costumbres y hábitos y actos ceremoniales como algo automático. No, implicaba más cosas. La adoración implicaba más cosas. Hay un pasaje de Deuteronomio capítulo 6, verso 13, que es bien interesante, porque habla de presentar al Señor de manera exclusiva el servicio. Pero hay una palabra detrás de esa traducción servicio, que es un verbo hebreo, que es el verbo abad, de donde el verbo es abad, de donde viene el sustantivo eved, que es siervo. Algunos han leído el Eved Adonai, que se refiere al siervo del Señor. Abad es el verbo, que es el verbo servir. Eved es el sustantivo, que es el sustantivo siervo o esclavo, podría ser. Y entonces esa forma se puede traducir en ese versículo: solo al Señor tu Dios adorarás de manera exclusiva. Y el pasaje que decía hermano Juanito de Josué, cuando dice yo y mi casa, que es el pasaje del logo de aquí de Casa Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí está el abad también. Bien se podría traducir: yo y mi casa adoraremos al Señor. Y Josué le dijo a la gente: pues si a ustedes les parece mala cosa adorar al Señor y quieren ir a adorar a esos dioses de los cananeos, pues vayan, porque pues tampoco los puedo obligar. Pero yo y mi casa adoraremos al Señor. Yo y mi casa vamos a adorar al Señor. Entonces, ¿qué es la adoración? Vamos a rápidamente a hacer algunas definiciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo del Antiguo Testamento, 2 o 3 verbos hebreos que se traducen en nuestras Biblias como adoración, todos implican el acto de inclinarse, de encorvarse, de doblarse. Ese es el acto, diríamos, la parte física. Incluso algunas se utilizan cuando las espigas, por ejemplo, están caídas porque el viento las golpeó, o porque están muy cargadas y están quebradas o dobladas, están inclinadas. Esa es vamos a decir que la imagen literal. Y en otros contextos esos verbos implican humillación, vergüenza, pero también pueden implicar el reconocimiento de alguien. Yo me paro frente a Ángel, frente a Juan, a los hermanos, me inclino, es haciendo reverencia, estoy reconociendo
la importancia, la dignidad, la mayor jerarquía, autoridad de los hermanos. Y delante de los dioses, los pueblos se inclinaban y adoraban. Pero hay que prestarle mucha atención a ese verbo abad, que implica no solo el servicio, sino que implica también la adoración. Por eso, adorar a Dios no es solo, bueno, ya creo yo que la mayoría de nosotros lo tenemos en mente, no es solo cantar, esa es una parte linda de la adoración. Cantar, nos emocionamos, lloramos, nuestro corazón se acelera en medio de un culto, nos desahogamos, si usted quiere, surgen las lágrimas, las sonrisas, experimentamos una serie de sensaciones extraordinarias en medio del culto congregacional. Pero la adoración va más allá de nuestras emociones. La adoración va más allá de lo que podamos sentir. Por eso es que a veces pensamos que termina el culto, ¿verdad? Y salimos ya de la adoración y vamos ya mañana a nuestras actividades diarias y ahí ya no hay adoración. No, vamos a ver que eso implica toda la vida. En el Nuevo Testamento también se utilizan varias palabras griegas para traducir adoración, pero hay una en particular que sobresale por el número de veces que aparece en el Nuevo Testamento. Es la palabra proskuneo, que aparece unas 60 veces en el Nuevo Testamento, en diferentes formas. La palabra proskuneo, que significa también inclinarse, postrarse, puede significar arrodillarse, pero hay algo interesante porque esa palabra puede significar también besar. Y eso implica, amarra también la parte de nuestros sentimientos, la parte de nuestras emociones, la parte pero no emociones momentáneas, no solo las efervescencias así esporádicas, no, sino las emociones profundas, las emociones intensas y las emociones permanentes. Nosotros con mi esposa acabamos de cumplir 25 años de matrimonio, hermano, y casi 30 yo de andar muriéndome por esa mujercita, ¿verdad? Emociones intensas del enamoramiento, vamos a decir, pues del deseo, del cariño, del aprecio, ¿verdad? No es algo momentáneo, no es algo esporádico, no es como le llaman a aquella flor, ¿verdad? Que solo sale en la mañana y después se marchita. ¿Sabe cómo se llaman esas flores? Yo oí una vez en la costa que así le dicen amor de un rato. Le dicen a esas flores que salen en la mañana, ¿verdad? Y cuando el sol empieza a calentar, se apaga la flor y se cierra. ¿Cómo se llama esa flor? Amor de un rato. No, la adoración no es un amor de un rato. La adoración es un amor permanente. Es un amor constante, intenso, que nos atrapa. Los que estamos enamorados conocemos ese sentimiento. No hay forma que nos podamos sacar de nuestra cabeza a la persona que nos interesa. Mi esposa, ¿verdad? Nuestros hijos, los que amamos a nuestros hijos. No hay forma que podamos. Algunos hermanos no se logran sacar el partido de fútbol ahorita. Pues sí, son aficionados, muy aficionados probablemente, ¿verdad? Ni me diga el marcador, ¿verdad? No me haga señas, hermano, ¿verdad? Los de sonido, por favor, no lo pongan en el momento. Bueno, porque es algo que nos atrapa. Proskuneo implica un sentimiento profundo, ese amor que se puede traducir también como aprecio, cariño, amar. Por ejemplo, en el pasaje de los verdaderos adoradores de Juan capítulo 4, del verso 20 al 24, proskuneo aparece unas 9 veces. 9 veces, cuando el Señor le está diciendo a la samaritana, los verdaderos adoradores van a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y ahí hemos debatido qué significa espíritu y en verdad, pero quedémonos solo con los verdaderos adoradores. Eso significa que hay falsos adoradores. Si hay verdaderos adoradores y es necesario agregar ese adjetivo verdadero, hay que decir entonces que también está la otra parte, que son los falsos adoradores. Entonces, ¿cómo podemos identificar la adoración verdadera y la adoración falsa? Es algo muy sutil, eso es algo muy privado, es algo muy espiritual también. En mi opinión, personalmente, sería muy difícil decir, usted es verdadero, usted falso, usted verdadero, usted falso. Eso es muy difícil. Se imagina que pudiéramos tener una maquinita aquí al salir, ¿verdad? Así como teníamos la de medir la temperatura al salir, ¿verdad? El hermano sí adoró en verdad, ¿verdad? Pase, ¿verdad?
verde, rojo. El hermano no adoró en verdad. Otro ratito, ¿verdad? A cantar otro ratito. Que adore al Señor otro ratito, ¿verdad? Porque no adoró en verdad. ¿Lo adoró falsamente o lo adoró verdaderamente? ¿Cómo es la verdadera adoración? Bueno, creo que es difícil juzgar al otro. Tengo que juzgar mi corazón. ¿Qué implica la adoración? Ahora, la adoración implica estar consciente de quién es Dios. Consciente de quién es Dios. Y la adoración va a surgir de manera natural y espontánea en el momento en el que nos damos cuenta quién es Dios. Si no conocemos a Dios, no vamos a ser adoradores. La adoración implica también ese conocimiento de Dios. ¿Se acuerda que ese era el lío con la samaritana? Ustedes dicen que hay que adorar allá y nosotros decimos que hay que adorar aquí. Estaban discutiendo el tema del lugar. Y el Señor no la lleva al tema del lugar porque, déjenme interpretar las palabras ahí de Jesús. El Señor le está diciendo, mira, en la adoración lo importante no es el lugar. En la adoración lo importante es la persona. En la adoración voy a ir a la iglesia a adorar. O sea que en la oficina no se puede adorar. Voy a ir a la iglesia a adorar. O sea que detrás del mostrador donde me toca que vender no se puede adorar. En mi despacho profesional no se puede adorar. En mi casa, en la familia no se puede adorar. Aún cuando estoy en algún paseo no se puede adorar. En mis tiempos de descanso no se puede adorar. O solo necesito adorar aquí en el templo. Esta es nuestra asamblea de Siquem, decía el hermano, ¿verdad? Cuando nos reunimos juntos. Pero mañana que salimos y ya no estamos con la asamblea, entonces ya no somos adoradores ahí. Los verdaderos adoradores es una adoración constante. Por eso implica conocer a Dios, darnos cuenta quién es Dios. Ahora, hay una cosa cuando nos damos cuenta quién es Dios. Cuando nos damos cuenta quién es Dios, también nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Cuando yo puedo, déjenme usar esta imagen, cuando yo puedo ver a Dios y tengo conciencia de quién es Dios, entonces empiezo a tomar conciencia de quién soy yo. ¿Y quién cree que resulta más grande? Cuando empezamos a darnos cuenta quién es Dios, ¿quién cree que resulta más extraordinario, más sublime, más maravilloso? El Señor. Por eso la adoración implica esa conciencia. Y si usted y yo no conocemos al Señor, entonces nuestra adoración va a estar limitada. No se puede adorar lo que no se conoce. Mientras más conocemos a Dios, más conocemos de Dios, nuestra adoración será mejor, será genuina y más profunda. Por eso el salmista dice, salió una noche y no vio a Dios el salmista, sino que vio la luna, las estrellas, vio el cielo. Y cuando vio esas cosas extraordinarias, hermano, dijo el salmista, después entró y se vio en el espejo. ¡Ay Dios!, dijo el salmista, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y qué es el hombre?, se preguntó el salmista. ¿Qué soy yo? Por eso en otro pasaje aquí de Job, el Señor le dice a Job, bueno, andás ahí con brincos, Job, hazme un favor, vístete de gloria, vístete, Job, y vamos a ver quién se puede vestir de mayor majestad. ¿Te crees sabio? Lo que leímos en el 38. Entonces vamos a hacer algunas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Entonces a Job, después de ese desafío que el Señor le lanza a Job ahora, Job está consciente del Señor y le dice más adelante, en unos capítulos más adelante, yo antes, Señor, antes, solo de oídas, pero ahora, Señor, mis ojos, déjeme decir esto de esta forma, ahora estoy consciente quién eres y ahora estoy más consciente de quién soy yo. Porque algo que se le ha achacado a Job, yo he leído el libro varias veces y a veces lo he leído con esa intención de encontrar algo malo en Job. Lo he leído, que me perdone Job, porque he leído el libro tratando de encontrar algo malo en Job. Ver dónde me lo cacho, ver dónde descubro algo feo de Job. He leído el libro y a veces con esa intención. Y le soy franco, no he encontrado nada. Lo más que he encontrado es la defensa que hace Job de decir, pues, ¿por qué me está pasando esto si yo he sido bueno? Yo no he devuelto maldad, no me he vengado, yo he sido buena gente,
yo he hecho al colmo, dice Job, que ni siquiera he volteado a ver a las patojas. Ni siquiera. Yo recuerdo que una vez unas señoritas en la iglesia se quejaron conmigo. Nosotros con mi esposa éramos los pastores de jóvenes y se quejaron conmigo y nos dijeron: hermano, viera que hay un hermano que nos mira. Pero ¿cómo así que las mira, patojas? Sí, nos mira. Pero ¿cómo nos mira? Nos mira feo. Y una vez, las patojas bien tremendas, y una vez le dijimos: pasa vos y nosotros vamos a vigilar. Y pasó la hermana. Y el hermano la escaneó de pies a cabeza, de plano, ¿verdad? En esas miradas. ¿Y sabe qué hizo Job? Dice Job: yo ni siquiera eso. Pasaban las patojas ahí y yo hice voto con mis ojos, ¿verdad? No voy a ver a las patojas. Tal vez están muy galanas, no vaya a ser que yo mejor no miro. Hasta eso Job tuvo en su corazón. Entonces, pero en medio de todo eso, Job no tenía una visión muy clara de lo que era Dios. Aún de oídas Job pudo ser un hombre justo, un hombre bueno, un hombre recto. Pero ahora, después de esa experiencia, conoce al Señor y le dice: ahora mis ojos te ven. Hay una cosa cuando nos encontramos con Dios, hermano, que le pasó a mucha gente en las Escrituras. Cuando uno tiene una experiencia de encuentro con el Señor y uno se ve a sí mismo, uno se ve mal. La visión de Isaías. Alguna vez recuerdo estar leyendo el profeta Isaías y hasta pensé: qué chilero sería tener esa visión así del trono de Dios, ¿verdad? Así como tuvo Isaías. Pero después recordé que cuando Isaías se enfrentó al trono de Dios, su reacción fue: estoy frito porque mis ojos han visto a Dios y soy pecador, soy de labios inmundos. Y en el caso de Isaías, le llevaron un carbón y le purificaron la boca. Y yo pensé en ese momento: si yo llego a tener una visión de Dios, capaz que me chamuscan completo. No solo la boca. Probablemente el Señor no solo agarra un carbón, sino me tira de una vez allá a la churrasquera. Porque eso nos pasa cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios. Vemos nuestra situación precaria, vemos nuestra situación necesitada, vemos nuestra situación pecaminosa, vemos nuestra situación. Yo lo he oído. A mí me ha gustado mucho evangelizar, siempre estoy tratando de hablarle a la gente, trato de tener siempre tratados ahí en mi mochila o donde ande, y siempre estoy procurando dar testimonio del mensaje que a mí me ha transformado. Y a mí me han dicho alguna vez: mire, yo no voy a la iglesia porque ¿para qué va a ser uno hipócrita usted? Así como yo estoy, ¿verdad? Ir a la iglesia, ¿para qué? No, yo no, estoy mal, ¿verdad? Cuando esté bueno, dice la gente, cuando mi vida cambie, voy a ir a la iglesia. Es como que yo vaya al hospital cuando estoy sano, ¿verdad? Estoy tan sano que voy a ir al hospital. ¿Le hace sentido? Mi carro no tiene ni un ruidito, entonces lo voy a llevar al mecánico que me le haga un overhaul, ¿verdad? ¿Así funcionan las cosas? No. Pero cuando nos enfrentamos al Señor, entonces vemos nuestra situación y vemos, Isaías dice: soy pecador. Cuando Pedro vio el milagro de la pesca, se pone con el Señor y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y el Señor no lo aparta. Cuando el pecador se reconoce pecador, como en la parábola del publicano y el pecador, el publicano estaba haciendo gala de su religión, estaba haciendo gala de su disciplina religiosa, pecho hinchado, la frente en alto, parado, un tono de cierto orgullo y altivez, mientras el pecador hundía la cabeza en el piso, sintiéndose tan indigno del Señor. Pero ese pecador fue justificado y el otro no. Y Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, son los enfermos. Entonces la adoración implica conciencia, la adoración implica conocimiento, la adoración implica saber quién es Dios y saber quién soy yo. Y mientras más conozco de Dios, Dios se me va haciendo más grande y más grande y más sublime y más santo, y yo me voy volviendo más chico. Pero no es que Dios crezca. Lo que ocurre es que estoy conociendo más de Dios. Me estoy dando cuenta quién es mi Dios. Me estoy dando cuenta qué clase de Dios tengo.
A algunos nos ha tocado que redescubrir a Dios. Yo soy evangélico desde niño, oír las historias bíblicas desde niño, leer la Biblia varias veces y así. Y cada vez, cada cierto tiempo nos toca que redescubrir a Dios. Dios nunca aburre, nunca lo agotamos, nunca vamos a poder abarcar todo de Él, jamás. Solo hace falta que en ocasiones prestemos un poco más de atención y entonces vamos a descubrir algo nuevo de Él. Y cuando nos encontramos con Dios, entonces la adoración implica transformación. El adorador es alguien que está en un constante proceso, pero no en un constante retroceso, sino en un constante proceso hacia adelante, como la luz de la aurora. Porque mientras más nos acercamos a Dios, su gloria nos ilumina más. Y entonces tenemos más chance de ver más cosas en nosotros que no son de Dios. Y las podemos dejar. Hay niveles. Hay cristianos que están luchando entre lo bueno y lo malo. Están luchando aguantándose un adulterio. Es malo. Y están peleando porque no quieren adulterar, pero el adulterio los jala y están ahí pensando si es malo esta relación, si es malo este negocio. Están luchando entre lo bueno y lo malo. Y hay otros cristianos que han superado ese nivel y ahora están luchando entre lo bueno y lo mejor. ¿Será bueno hacer esto o será mejor hacer esto? No son cosas malas las que están pensando. Pero ¿qué será lo mejor? Y hay otro nivel de cristianos que están pensando y decidiendo entre lo mejor y lo perfecto. ¿Dónde nos quiere el Señor? Si tomamos la analogía del tabernáculo, Dios nos quiere en una relación de atrio, Dios nos quiere en una relación de lugar santo, o Dios nos quiere en una relación de lugar santísimo. ¿Dónde cree usted que Dios nos quiere? Si tomamos el ejemplo de la parábola del sembrador, Dios quiere que en nuestra vida su palabra dé un fruto al 30, Dios quiere que su palabra en nuestra vida dé un fruto al 60, o Dios quiere que en nuestra vida su palabra dé un fruto al 100. ¿Dónde cree usted que Dios nos quiere? Al 100. Dios nos quiere al 100, ¿verdad? Ahí es como Dios nos quiere. Claro, ese es un proceso intenso. Nuestra fe va a ser pulida, nuestra fe va a ser purificada, y para que sea purificada, para que sea mejorada nuestra fe, va a ser sometida al fuego, va a ser sometida a la prueba, va a ser sometida a múltiples cosas que ni estemos buscando. Cosas así como Job, estaba muy tranquilo viendo sus negocios. Por lo que sabemos de Job, que yo le decía que había leído el libro varias veces, le animo que usted lo lea también así minuciosamente, a ver dónde encontramos alguna falla de Job. Pero Job parece ser un buen padre de familia, parece ser un buen patrón, parece ser un buen comerciante, parece ser un buen vecino, parece ser un buen líder, parece ser una buena persona Job. Y a pesar de eso, la vida se le arruina en un instante. La narración dice que no había terminado de hablar un siervo cuando llegaba el otro y llegaba el otro. Parece que todas las desgracias de Job ocurrieron en el mismo momento, de manera simultánea. Mientras estaban muriendo unos camellos aquí, allá se estaba cayendo el rancho donde estaban sus hijos, y todo se le descalabró en un instante a Job. La vida se le descompuso. Y lo primero que nosotros nos preguntamos cuando ocurren cosas así es: ¿por qué? ¿Por qué? Si yo estoy haciendo lo bueno, si ahora que estoy mejor portado, ahora que estoy más consagrado, ¿por qué? Y de las peores cosas, por lo menos aquí estoy hablando de mi experiencia, de las peores cosas que nos pueden pasar es el mutis del Señor, ¿verdad? Que no hay un silencio, uno está peleándose con el cielo, Señor, pero ¿por qué? Y no hay respuesta. Bueno, en esos momentos ahí es donde la fe tiene que entrar a funcionar, ese tipo de fe que es una fe así, como se dice, ciega y total. Bueno, Señor, no importa lo que estés haciendo, yo conozco mi conciencia, porque hay gente que se acerca y le dice a uno, así como le dijeron sus amigos a Job: saber qué tiene usted por ahí escondido, hermano, confiese, hombre. ¿No tendrá usted su pecadito por ahí medio escondido y el Señor lo está tratando eso? Y de repente nosotros tenemos la conciencia que no, que no. Yo recuerdo el testimonio de un hermano, amigos, bueno, ahorita tenemos unos meses de no saludarnos,
Y él se apartó del Señor así muy dramáticamente, incluso estaba pensando dejar a la esposa, volvió a los vicios, él tomaba. Y un domingo, como al mediodía, él estaba así, venía algo borracho y tuvo un accidente en una esquina. Tuvo un accidente y cuando se bajó del carro, con el accidente no fue muy grave, pero él dice que se recuerda que el del otro carro se bajó un señor, así como muy acelerado, ¿verdad? Se bajó y él pensó, aquí van a haber trompadas. Entonces él también se bajó del carro pensando en que iban a haber trompadas, ¿verdad? Y a unos metros el Señor se detuvo y le dijo, esto es un propósito de Dios para tu vida, porque yo ando bien, vengo de la iglesia, vos a ver cómo andás y mira, este accidente es para que vos te reconcilies con el Señor. Y el hermano cuenta que el impacto que tuvo esas palabras de ese señor, se reconcilió con el Señor y persevera hasta el día de hoy de esa situación. Pero el accidente, no, ¿por qué no? Yo he pensado, ¿por qué no se chocó que venía medio bolo? ¿Por qué no se va a chocar en un poste, él solito, verdad? ¿Por qué no le hubiera dado a un anuncio, a un rótulo, verdad? Le hubiera dado, hubiera sido lío solo de él, pero no, ¿verdad? Le tenía que ir a dar al hermano que venía del culto contento, no sé si venía con su familia, ya no sé el resto de la historia. Contentos cuando el otro le va a dar, ¿verdad? Entonces se bajó él. Ese es un propósito de Dios para tu vida, ¿verdad? Para que te reconcilies con el Señor. Saber ni cómo andás, ¿verdad? Pero involucró al otro hermano. Al hermano, bueno, el otro que bueno se reconcilió y todo lo que quiera, pero este hermano también tuvo un asunto así feo. Eso va a pasar con nosotros, pero eso no debe impedir nuestra adoración. Entonces la adoración que implica ese conocimiento, va a implicar ese compromiso, nos va a llevar también a la humildad. No puede haber un cristiano altivo, soberbio, si de verdad es adorador. La adoración, por eso los verbos tanto hebreos y griegos que se traducen como adoración, todos implican inclinarse, encorvarse, hasta tirarse en el suelo. Hay algunas frases donde dice que se inclinó y puso el rostro en la tierra, la frente en la tierra. Entonces la imagen es estar totalmente arrodillado con el rostro o la frente en la tierra, o así acostado, digamos, ¿verdad? Con la cara hacia el suelo. La adoración siempre. Pero el pueblo de Israel, cuando era exhortado por los profetas, lo que hacían era endurecer la cerviz, ¿verdad? Tenían la cerviz de hierro, dice el profeta. Entonces se ponían así. ¿Se imagina nosotros poniéndonos, como se dice, poniéndonos al brinco con el Señor, hermano? ¿Alguna vez se le ha puesto al brinco usted al Señor? ¿Cómo le ha ido? Si está aquí, sospecho que no le ha ido. Bueno, al final nos ha ido bien, porque el Señor en su misericordia dice, ay, mi hijo, hombre, estás ahí medio orgulloso, medio creidito. No, mi hijo, no peleemos, ¿verdad? Un hermano contó una vez una experiencia que él no le estaba yendo bien, estaba orando y orando y orando, y él entregando ayunos y un montón de cosas. Dios no le contestaba hasta que se enojó y le dijo, ¿sabe qué, Dios? Desde hoy en adelante dejo de ser su hijo. No me hable, porque ya no voy a ser más su hijo, ni nos vamos a tutear más. Y después el hermano lloraba contando cómo el Señor le había tocado su corazón, ¿verdad? Y yo ¿sabe qué me imaginé? Los ángeles y la gente, o las creaciones allá en el cielo, cuando oyeron esa oración, doblados de la risa, hermano, de oír la oración de este hermano, diciéndole al Señor que de aquí en adelante ya no soy su hijo, considéreme que ya no soy su hijo, ¿verdad? Porque a veces somos como muy prepotentes con el Señor, hermano. Pero cuando tenemos esa experiencia con Dios, solo nos queda una actitud de humildad, de humillación. El verdadero adorador es sencillo, es humilde. Sabe quién es Dios, sabe quién es Él. El verdadero adorador sabe que depende absolutamente de Dios, que no puede hacer nada sin Dios. El verdadero adorador no se atreve a dar un paso fuera de la voluntad de Dios. Y cuando lo da, en humillación, en arrepentimiento, procura restaurar su relación con Dios lo más pronto posible. Lo sabe, le hace falta, lo necesita.
Yo nunca he tenido la experiencia, lo digo de verdad, nunca he tenido la experiencia de no poder respirar. En casa estuvimos contagiados un tiempo y alguien de nuestra casa estuvo muy enfermo, muy enfermo, y tuvimos que salir de emergencia un par de veces en las noches, madrugada, paramos en las emergencias, que no se podía respirar. Qué sensación tan desesperante y qué sensación, ni siquiera lo puedo imaginar porque yo lo digo personalmente, nunca he tenido la experiencia de no poder respirar, hacer la mecánica de la respiración y no poder respirar. Pero me imagino, porque eso sí lo he sentido, cuando uno se siente lejos del Señor y su adoración se ve interrumpida, me imagino que así se ha de sentir. Por eso el salmista dice en el Salmo: así como el ciervo brama por las aguas, que se reseca su garganta, que siente la desesperación, la aflicción de la muerte, la deshidratación, la resequedad, así Señor, así clama mi alma por ti. Así Señor, así clama mi alma por ti. La desesperación del rico que le dice, aunque sea, se imagina cuando entraba el rico a su casa y miraba a Lázaro por ahí, probablemente sentía asco, probablemente. Todos, creo yo, o la mayoría de nosotros hemos visto algún bolito, charamilero por ahí, gente que anda en la calle, vagabundo, muy sucio. Y aunque nuestro corazón se enternece al acercarnos y sentir los olores fétidos y ver la sociedad, nos da asco, sentimos cierta repulsión, ¿no? Los que hemos hecho ministerio en las calles con personas de ese tipo, pues aunque el corazón nos lleva hacia ellos, pero los sentidos, el olfato, dice, cuando Enrico entraba a su casa y miraba a Lázaro ahí, entraba, pero después dice, aunque sea que la punta de su dedo ponga ahí en el agua y me la venga a poner aquí en la lengua. En vida el rico no quería tener a Lázaro cerca probablemente, ni que lo tocara nada, pero la desesperación lo tenía así. Por eso la verdadera adoración va a implicar también esa humildad y nos va a pegar al Señor, a buscar su presencia. Nos va a hacer sentir esa necesidad de Dios, que nos hace falta algo. Nos hace falta algo. Y ese algo únicamente va a ser cubierto por la presencia del Señor. Dios ha sido adorado desde la eternidad y eso es algo que tenemos que tener presentes. Dios, y aquí estoy acercándome al final, Dios no necesita nuestra adoración. No lo necesita. Yo he oído directores de alabanza que dicen, hermanos, adoremos, porque el alimento de Dios es nuestra adoración. ¿Se imagina que Dios se alimentara de nuestra adoración, hermano? Contaminado, desnutrido, guachorco, ¿qué más? Marasmo, de todas las clases de desnutrición que pueden haber y de todos los parásitos y de todas las cosas, puede estar la ingesta contaminada de alimentos, ¿verdad? O de alimentos contaminados, ¿verdad? No, Dios no se alimenta de nuestra adoración. Dios no necesita su adoración. Pues ya no lo adoro y a ver qué hace Dios, ¿verdad? No, hermano. Es usted, soy yo, los que necesitamos adorarle, los que respiramos por adorarle. Y cuando no logramos hacerlo, entonces como que se nos traba algo aquí y ya no podemos continuar con nuestra vida porque nos hace falta esa vida de Dios. Ahora, aunque vemos que en la creación, dijimos, había interrumpido la adoración y que la creación gime, lo que vemos hacia adelante en el futuro es que nuevamente la creación será liberada y habrá una adoración universal. Hoy vemos que hay creaciones que no adoran al Señor, que han decidido, Romanos dice, conocieron a Dios, Pablo dice en Romanos, conocieron a Dios, pero prefirieron adorar las criaturas antes que a Dios, que al Creador. Isaías 14 narra de un querubín perfecto, de un querubín sublime que estaba en gloria, que de repente su corazón cambió y decidió atribuirse gloria a sí mismo y fue inmediatamente desalojado de la presencia de Dios. Y así, muchas otras creaciones que se encuentran con el Señor, saben quién es Dios, pero deciden no adorarlo.
Pero viene un momento donde no habrá más esa dualidad. Y entonces toda la creación, lo que leemos en Apocalipsis 5, donde todo lo creado, en el cielo, en la tierra, en todos los universos, en esa infinita cantidad de universos que se supone que puedan haber, todo lo creado empezó a dar gloria y alabanza y adoración al Señor. Y entonces se cierra ese ciclo de la adoración. Se cierra ese propósito de la adoración. Y hay algo interesante, y aquí estoy concluyendo. Dios no nos va a obligar a adorar, porque la adoración no es obligación. Y a nosotros nos ha pasado, los que somos padres, ya mis hijos ya no son adolescentes, pero cuando eran niños, ay papi te amo, le dan un beso, vení dame un beso, le dan un beso a uno. Yo tengo 2 hijos varones, o tenemos con mi esposa 2 hijos varones, pero en la adolescencia aquel momento de dame un beso, ay no, vení te voy a dar un beso, no, o besarlos delante de sus amigos cuando están en primero, segundo básico o sexto, ¿verdad? Dios guarde. Y yo ya lo sabía, entonces, ¿qué tal? Solo así de lejos o de la mano, va pues, ahí nos vemos en la casa. Yo quería decirles te amo, ¿verdad? Pero aún ese te amo en público los podía avergonzar, no sé, les agarra a los patojos a veces algo raro, ¿verdad? Pero yo no los podía jalar, podía hacerlos, ¿verdad? Jalarlos y vení te voy a dar un beso, ¿verdad? ¿Los esposos alguna vez han tratado de besar a la fuerza a su esposa? ¿Verdad? No es buena idea cuando ande así no muy feliz. No arriesgue su integridad física. ¿Qué me vas a estar besando vos? Bueno, porque la adoración no es obligatoria. No se puede. Imagínense que Dios nos obligara a adorarlo, hermano. ¿Podría hacerlo? Sí podría hacerlo. No lo hace. Dios no pide adoración. Dios no exige adoración. Y déjeme decirle algo, por lo que yo veo en la Escritura, ni siquiera la espera. Él es Dios. No necesita de su adoración, no necesita de nuestra adoración, pero la creación, de manera espontánea, al darse cuenta, al tener conciencia de quién es Dios, entonces adora. Por eso la adoración también es un sinónimo de admiración. Y la adoración es un sinónimo de gratitud. La adoración es un sinónimo de gratitud. Ahora, como hablamos al principio y aquí estoy ya en las conclusiones, no se puede adorar lo que no se conoce. Y hay dos pasajes en la Escritura que a mí me han llamado mucho la atención. Uno de ellos en Juan 12, hay unos griegos que subieron a Jerusalén a adorar y tenían la intención de conocer a Jesús. Habían ido a Jerusalén a adorar, pero no conocían a Jesús y estaban desorientados. No podemos adorar si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que lo intenta y se llena de ritos, se llena de ceremonias, haciendo múltiples cosas sin el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro pasaje es el de Hechos capítulo 8, cuando el etíope va de regreso. Había ido, dice la Escritura, a Jerusalén a adorar, pero regresaba frustrado. Regresaba el tipo un poco confundido. No estaba satisfecho con lo que había ocurrido y tenía en sus manos un rollo de Isaías y no entendía. Y el Señor le va a Felipe. Y cuando Felipe le explica las Escrituras, tiene una experiencia con el Señor, se bautiza y siguió su camino, dice la Escritura, gozoso. No se puede adorar sin realmente conocer y entender las Escrituras. No se puede adorar sin hacerlo de esa manera. Desde hoy, nuestra intención, nuestra admiración, nuestra reverencia, toda nuestra devoción amorosa y piadosa debe estar dirigida de manera exclusiva a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. No seamos ni como esos griegos. Y si estamos como esos griegos queriendo adorar, pero no conocemos a Jesús, pues insistamos, queremos ver a Jesús, queremos conocer a Jesús. Y al encontrarnos con el Señor, así como hicieron aquellas mujeres, al encontrarse con el resucitado, no tuvieron más que caer de rodillas, tomarse de sus piernas delante del Señor y adorarlo.
y adorarlo. Eso es lo que vamos a querer hacer, hacia eso nos va a llevar nuestro corazón. Los verdaderos adoradores son adoradores que aman. Verdaderos adoradores son verdaderos adoradores que conocen a su Dios. Probablemente no en la totalidad. ¿Cuánto conocemos de Dios? Si lo pudiéramos poner en números, sería una cantidad demasiado pequeña, demasiados ceros para contar a la, ¿qué sería? Derecha del punto decimal, ¿verdad? Demasiados ceros de la cifra de lo que conocemos de Dios. Tenemos muchísimo más que conocer y que experimentar de Dios, y eso nos da un amplio espacio para nuestra adoración. Tenemos no solo motivos, hermano, porque Dios, nuestra verdadera adoración no está basada en motivos, sino está basada en la esencia de Dios. Si fuera por motivos, algunos días tenemos motivos para adorar a Dios y otros días tendríamos motivos para no hacerlo. Pero la verdadera adoración no está basada en nuestras emociones, no se basa en motivos. Hay días, hermano, que yo quiero danzar, quiero gritar, quiero alabar, quiero hablarle a todos de Cristo. Pero hay días en que quiero esconder la cabeza, quiero tirar la Biblia y quiero olvidarme del nombre del Señor. Probablemente. Por eso la adoración no está basada en emociones. La verdadera adoración está basada en nuestro conocimiento y nuestra convicción de quién es Dios. Y así como Pablo, no importa que estemos en cadenas por causa del Evangelio, vamos a tener la suficiente entereza y la suficiente fortaleza para cantar en medio de las tinieblas, para cantar en medio de la esclavitud por causa de la palabra del Señor. Así que ánimo, ánimo. Siente el aliento en su nariz, siente cómo el aire puede llenar sus pulmones, ¿lo siente? Ese sería el único motivo para alabar a Dios. Todo lo que respire alabe al Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar esta mañana dándole gracias al Señor y a poner en sus manos también nuestras vidas, nuestros corazones. Él es bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Y le animo a algo esta mañana. No piense en algunos motivos o no piense en algunas peticiones o razones, sino solo levante sus manos al cielo y dígale: Señor, te alabo, te bendigo por lo que tú eres. No por lo que tú me das, ni siquiera por lo que has hecho por mí, aunque el Señor, toda nuestra vida depende de Dios, pero más que eso, Él es un Dios sublime, supremo. Podría no haber hecho nada de lo que ha hecho en nuestra vida y seguiría siendo Dios. Podría no haber hecho ninguno de los milagros que ha hecho en nuestra vida y aún así Él seguiría siendo Dios. Podría no habernos rescatado, podría no haber tenido misericordia de nosotros y aún así Él seguiría siendo Dios. Pero sí tuvo misericordia de nosotros. Pero sí Él quiso amarnos, como aquel leproso que se le tiró a los pies y le adoró en medio de su necesidad. Y el Señor le dijo: sí quiero bendecirte, quiero restaurarte, quiero sanarte, quiero ayudarte, quiero perdonarte. Sí quiero perdonarte, sí quiero extender mi mano, sí quiero tocarte, sí quiero tocar tu inmundicia, pero no para compartir o consentir tu inmundicia, sino para sacarte de la inmundicia. Nadie quería tocar a aquel leproso, nadie quería estar cerca de aquel leproso, y el Señor extendió su mano y lo restauró, lo sanó. Señor, te adoramos esta mañana. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te adoramos.